Aleluya, gloria a Dios, Señor les bendiga. Cuántos se sienten bendecidos, cuántos se sienten victoriosos de tener un Dios glorioso, de tener un Dios majestuoso, porque nuestro Dios es grande y digno de ser alabado. Nosotros a través de este medio estamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros hoy vamos a comer la comida espiritual que va a nutrir a nuestras vidas, la palabra que necesitamos, que nos consuele, que nos edifique, que nos levante para poder volar en las alturas, para poder estar en las alturas, porque eso es el propósito por el cual Dios nos dejó su bendita palabra, para que nosotros siempre estemos arriba y nunca abajo. ¿Cuántos han preparado su corazón para escuchar esta bendita palabra que hoy Dios nos trae? Y hoy les quiero hablar de una historia que aquí en la palabra de Dios la encontramos en el Evangelio de Mateo 8:23, la historia que Jesús calma las tempestades y las olas. Tenemos a un Dios poderoso. Nosotros encontramos aquí en las Escrituras, en Mateo 8 y en el versículo 9, que Dios había realizado 12 milagros. Dios había sanado a un leproso, había sanado al siervo del centurión, había sanado a la suegra de Pedro y les había dado también una sugerencia cómo seguir a Jesucristo. Y luego sucede que los lleva al examen que llevó a sus discípulos. Fue cuando Dios les dio una orden, y lo encontramos nosotros aquí en Mateo 8:18, donde Dios les dice: viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, ¿te seguiremos a donde quiera que vayas? Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Dios les dio una palabra, Dios les dio una sugerencia, Dios les dio un mandato. No fue sugerencia, fue un mandato. Les dijo: pasen al otro lado. Dios nos está llamando al pueblo de Dios, que nosotros tenemos que pasar en cada prueba, en cada circunstancia. El pueblo de Dios en las iglesias sufre mucho dramatismo. ¿No han oído cuando dice drama queen? Esa palabra, ¿verdad? Que a veces a nosotras no nos gusta que nos digan la drama queen, pero a veces nosotros llevamos una vida de drama, cuando la palabra de Dios nos ha dejado para que nosotros sepamos que en toda situación de nuestra vida Dios está en control. Que cada prueba, que cada adversidad, por eso no es bueno cuando tú estás viendo que alguien está pasando una prueba, cuando tú estás viendo que alguien está pasando una adversidad, no es bueno que juzgues, porque tú no sabes si Dios está permitiendo todo eso porque está pasando una prueba. Mucho más cuando nosotros los cristianos nos llenamos la boca y decimos: yo amo a Cristo, yo le voy a seguir, yo nunca lo voy a dejar. Entonces el enemigo escucha esa palabra y dice: vamos a ver de qué está hecho este cristiano, si está hecho de chocolate para que se derrita en el sol, o está hecho de azúcar que se va a derretir con la fuerte lluvia. Entonces nosotros muchas veces somos probados, y Dios en realidad no quería solamente probar a sus discípulos en esta escena que nosotros miramos, en esta escena donde Dios ya les había mostrado el poder que Él tenía, porque había sanado. Él había mostrado que Él era capaz de quitar una lepra. Muchas veces nosotros creemos que Dios es limitado, que nuestro problema es más grande, que la situación que estamos viviendo es interminable y que nunca va a parar y que nunca va a terminar. Pero Dios les estaba enseñando a sus discípulos, porque Él es el maestro. Les dijo: vamos al otro lado. Y les dijo que tenían que seguir y tenían que dejar todo para seguir a Jesucristo. Nosotros leemos aquí que alguien le dijo: déjame voy a ir a enterrar, y le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos.
Entonces Dios estaba diciendo que nosotros tenemos que darnos y rendirnos completamente al servicio de Jesucristo. Y cuando dice rendirnos completamente al servicio de Jesucristo, nosotros tenemos que estar preparados y aptos para toda buena obra. Y Dios estaba preparando a sus discípulos. Les dijo, vamos a pasar al otro lado. Pero no les dijo que el mar de Galilea se iban a levantar las olas, iba a haber estruendos. Dios no les dijo eso. Entonces en el caminar de nosotros los cristianos en Cristo Jesús se nos van a levantar también las olas. El mar es una tipología del mundo. Nosotros, dice su palabra, que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Estamos aquí, pero nosotros no somos de aquí. Nosotros somos hijos de Dios y nuestra morada celestial está en los cielos. Dijo, yo me voy a ir y voy a ir a preparar morada, que donde yo esté, ustedes van a estar. Dios nos había dado esa palabra a nosotros. Y muchas veces en los momentos más difíciles nosotros dudamos, en los momentos más difíciles titubeamos, como los discípulos titubearon porque les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Jesús iba en la barca, no los mandó y le dijo, vayan solos. Jesús iba en la barca. ¿Está Jesús en tu barca? ¿Estás teniendo miedo porque realmente tú no crees a la palabra de Dios, donde dice en su palabra que Él va a estar contigo todos los días de tu vida? Que Él va a estar contigo. Los discípulos habían visto los milagros. Jesucristo les había enseñado aquí en Mateo 8:17. Les dijo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Estaba hablando de Isaías 53:4, donde Jesucristo se entregó, fue molido. Él llevó todo oprobio, siendo puro, siendo perfecto. Él llevó todo pecado, Él llevó todo. Sobre Él fue echado todo. Él les había enseñado que Él tenía el poder de sanar, que Él tenía el poder de toda circunstancia. Y les había dicho que pasaran al otro lado, porque también les iba a mostrar que Él es el Rey soberano también de la naturaleza. Él es el Rey soberano de todas las circunstancias. Pero aquí estaban los discípulos asustados, porque Jesús estaba dormido. En la palabra de Dios dice en el Salmo 121, Dios no se adormece ni se adormecerá el que cuida a Israel. Israel está hablando de nosotros. Nosotros vemos la fidelidad de Dios. Nosotros vemos que Dios está siempre con nosotros. Muchas veces en los momentos más difíciles, en los momentos que hay dolor, que hay incertidumbre, así como ahorita lo que está pasando, ¿será que hay muchas preguntas, pero sigues creyendo y sigues confiando en Dios, que es Dios, Rey soberano de todo? Los discípulos, Jesucristo estaba dormido y no fue despertado ni por las olas, ni fue despertado por los vientos ni los estruendos. Jesucristo lo despertó el clamor, la misericordia. Este es un tiempo de clamor, este es un tiempo que tenemos que llamarlo, este es un tiempo donde nosotros tenemos que crecer espiritualmente. La iglesia de Jesucristo, yo te aseguro, yo estoy segura que todos no vamos a quedar iguales, sino que vamos a salir aprobados, vamos a salir con más fe de esta situación. Porque nosotros sabemos que tenemos a un Dios misericordioso. Después, cuando Él vino y reprendió las olas y reprendió los estruendos, vino una gran bonanza. Después de cada tormenta, después de cada situación en tu vida, va a venir la calma. Y si no, la palabra de Dios nos dice, venid a mí todos los cargados y cansados, y yo los haré descansar. Dios nos ha dado a nosotros la dicha, la fortuna de poder estar encima de las circunstancias, no abajo. Lo que está pasando, la situación que estás viviendo, yo no sé qué te está tocando, no tiene que aplastarte, no tiene que sacarte de los propósitos de Dios. Lo que estás viviendo no tiene
que alejarte de Dios. Lo que estás viviendo te tiene que dar una calma y saber que Dios está en control, que Dios está en tu barca. Y si Él está en tu barca, no importa la tormenta, no importa los vientos, porque Él tiene poder para calmar los vientos, tiene poder para calmar las tempestades, las olas altas. Dios le estaba mostrando a sus discípulos que en la vida, en el caminar en Cristo, se iban a levantar tormentas. Cuando Dios te llamó, cuando Dios te encontró, cuando Dios nos encontró a nosotros, Él no dijo que iba a ser fácil, porque iban a haber oposiciones. Nosotros tenemos un enemigo de nuestras almas y no se llama suegra, no se llama cuñados, no se llama hermanos, se llama Satanás. Satanás, y va a usar a quien se deje. Pero nosotros tenemos que saber que nuestra milicia no es carnal, sino que es poderosa a través del Espíritu Santo para destruir toda obra de las tinieblas. Cuando el enemigo venga y te quiera atacar, cuando ahorita en la economía, cuando muchos dicen que se va a poner mal, la palabra de Dios nos enseña que Dios es el Dios de los tiempos. Dios es Dios ayer, hoy y siempre. Siempre nos va a sostener con la diestra de su justicia. Siempre Dios nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nosotros no vamos a perecer. No sé la prueba que estás pasando. Yo no sé cómo estás viendo alrededor. Yo no sé cómo estás viendo todo en tu vida. Y tal vez dices, de esta no salgo. De esta yo voy a ser estadística. De esto voy a ser otra persona más. No, tú tienes ese poder de decir, yo me agarro de Jesucristo y yo creo que Dios está conmigo como poderoso gigante. Yo no voy a caer, yo voy a seguir adelante. Mi matrimonio no se va a destruir, mis finanzas no se van a destruir, porque Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Él es el que calma las tempestades, el mar le obedece. Todo se sujeta ante Dios poderoso que tenemos. No estamos solos. No tengamos miedo. Solo cree y confía. Porque dice su palabra en Isaías 40:31 que los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas. Dios quiere que en este momento nosotros esperemos en Él. Porque los que vieron a Jehová no fueron confundidos. Caminaron y su ropa no se desgastó. No importa todo lo que pase alrededor en tu vida, las circunstancias. El enemigo te está echando en enfermedades. Isaías 53:4, Él se las llevó. ¿Qué te está pasando? ¿Qué situación tienes? Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios poderoso y Él dijo en su palabra, y mayores cosas en mi nombre ustedes harán. Nosotros tenemos el poder en el nombre de Jesús de decirle al enemigo, te vas fuera de mi vida, no tenés parte ni suerte. Yo me he rendido a Cristo y solo a Cristo me postraré, solo delante de Él estaré y vas a ver que tus circunstancias van a cambiar. Muchas veces dicen, es que solo dicen que cómo tengo que vivir el evangelio, pero no enseñan. Yo te digo que en los momentos más difíciles es donde mejor, si no sabemos, no hablemos, porque es el momento que el enemigo va a utilizar para desalinearnos, para sacarnos de los propósitos. Es el momento donde nosotros decir, voy a creer a la palabra de Dios. Aunque muera creyendo la palabra de Dios, no me voy a desviar. Es en el momento donde tú tienes que obrar bien, no mal. Mucha gente se dice es mala, porque en los momentos más difíciles de su vida agarran y hacen lo malo. Por eso son malos, por eso son impíos, por eso son perversos. Pero nosotros los cristianos, aún en las circunstancias malas, aún en las adversidades, hacemos lo bueno, hacemos lo correcto y eso nos hace diferentes. Eso nos hace que vivimos la justicia de Cristo. Cuando en los momentos más difíciles nosotros hacemos lo correcto. Los discípulos clamaron a Jesús en la tormenta y Jesús no dijo voy a descansar. Jesús se despertó
y calmó y sí los exhortó, les dijo, hombres de poca fe, porque ellos habían visto lo que Dios había hecho. Entonces Dios les estaba pasando un examen. Dios te dice, tienes que pasar al otro lado. Pero cuando Dios dice, tienes que pasar al otro lado, no es tienes que ir a Roma, porque el otro lado es Roma. No, al otro lado es que nosotros fuimos sacados de las tinieblas y tenemos que ir a la luz admirable de Jesucristo, como la luz de la aurora, de aumento en aumento, de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Las adversidades solo son la plataforma para ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida, para ver que el poder de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural en nosotros los hombres débiles, mortales, en los pequeños, ver el poder de Dios. Las circunstancias es solo dejar actuar a Dios, porque vieron que cuando tuvieron miedo y clamaron a Jesús, Él actuó. No sé tu circunstancia, llama el nombre de Cristo, ora y pídele ayuda y dile, Señor, siento que ya no puedo, siento que mis fuerzas se acaban. Y es cuando Dios entra a la escena, es cuando Dios entra y empiezas a ver el poder de Dios sobrenatural en tu vida. No temas, no desmayes, Dios está contigo. Esta palabra te dijo que tenemos un Dios grande y misericordioso, un Dios que nos hace más que vencedores, un Dios que venció a la muerte, un Dios que públicamente rompió el acta de decreto que había contra nosotros de condenación, un Dios que te dice, yo estoy contigo, no temas. Yo tengo poder para cambiar tu situación, para cambiar tu circunstancia. Confía en mí, te dice Jesús. Bendiciones. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una gran bendición poder haber estado con cada uno de ustedes. Los bendigo, los amo en el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Bendiciones.